Un solo disparo resonó en la plaza desierta. Después, silencio. El hombre más alto que había pisado Durango se sacudió las manos y miró hacia la cantina donde todos se escondían. «Díganle a Villa que aquí lo espero», gritó con acento que no era de estas tierras. «Y que cuando venga, va a morir como el perro que es». Bienvenidos una vez más a Sombreros y Fusiles. Contanos desde donde nos seguís, dale like al video y prepárate para una historia que te va a dejar sin aliento. Porque lo que pasó en Cuencamé durante el invierno de 1915 casi cambia el curso de la revolución para siempre. Para entender completamente esta historia, tenemos que remontarnos a los primeros días de diciembre de 1915. La Revolución Mexicana llevaba ya 5 años desangrando al país. Venustiano Carranza controlaba gran parte del territorio nacional con sus fuerzas constitucionalistas, pero en el norte, especialmente en Chihuahua y Durango, Pancho Villa seguía siendo una fuerza imparable que desafiaba cualquier intento de pacificación. El gobierno de Victoriano Huerta había caído el año anterior, pero sus partidarios, conocidos como huertistas, seguían operando como guerrillas en diversas regiones del país. Entre estos, el general Benjamín Argumedo se había convertido en una verdadera pesadilla para las fuerzas villistas. Argumedo no era un militar común. Era un hombre culto, estratega brillante, pero también despiadado hasta límites que espantaban incluso a veteranos de guerra curtidos en 1000 batallas. Argumedo había estudiado las tácticas de Villa durante meses enteros. Sabía que el Centauro del Norte tenía una debilidad muy específica, jamás podía resistir un llamado de auxilio de su pueblo. Era una característica que lo convertía en un líder legendario, pero también en un blanco predecible para quien supiera cómo aprovecharlo. Dicen los ancianos de esa región de Durango que nunca antes había llegado un hombre como ese. Le decían el Torreón, y no era apodo puesto a la ligera. Media casi 2 varas y media de altura, tenía espaldas anchas como las de un toro de lidia y manos del tamaño de palas de minero. Había venido del norte, contratado por el general Benjamín Argumedo, con una misión muy específica, encontrar a Pancho Villa y matarlo en combate público. Pero ¿cómo había llegado un mercenario alemán hasta los desiertos de Durango? La historia se remonta a los primeros meses de 1915, cuando la Primera Guerra Mundial ya había convertido a Europa en un infierno de trincheras y gas mostaza. Heinrich von Stauffen, que ese era su verdadero nombre, había sido sargento en el ejército prusiano hasta que una granada austríaca le destrozó medio batallón en los Cárpatos. La guerra lo había marcado profundamente, no solo físicamente con cicatrices que recorrían su torso como mapas de batallas perdidas, sino mentalmente. Había visto morir a tantos hombres buenos por causas que no entendía completamente, que había decidido que si iba a seguir matando, al menos sería por dinero contante y sonante, no por banderas o himnos nacionales. Después de desertar, von Stauffen había trabajado como mercenario por toda Europa del Este, donde las guerras locales eran constantes y siempre había alguien dispuesto a pagar bien por servicios de eliminación específicos. Su reputación se había extendido por los círculos clandestinos, era implacable, silencioso, y jamás fallaba una misión encomendada. El contacto con Argumedo se había dado a través de intermediarios alemanes que operaban en México, vendiendo armas y ofreciendo servicios militares especializados. Cuando el general huertista explicó lo que necesitaba, von Stauffen aceptó inmediatamente. No era solo el dinero lo que lo motivaba, aunque la suma ofrecida era considerable. Era también el desafío. Enfrentarse al legendario Pancho Villa en combate singular era exactamente el tipo de prueba que su ego profesional necesitaba. El gigante era alemán, aunque hablaba español mejor que muchos mexicanos. Tenía facilidad natural para los idiomas, y había pasado 6 meses en Veracruz estudiando no solo el español mexicano, sino también las costumbres locales, las tradiciones de combate y sobre todo, la psicología específica de los guerreros revolucionarios. No era un soldado común. Era lo que ahora llamaríamos un mercenario de élite. Había peleado en guerras por toda Europa, había matado hombres a sueldo en 3 continentes, y tenía una reputación que le precedía como sombra de muerte.
Argumedo lo había contratado no solo por su habilidad para matar, sino por algo más importante, su capacidad para hacerlo de manera que la gente jamás lo olvidara. Necesito que sea público, le había dicho el general huertista la noche que cerraron el trato en una hacienda cerca de Torreón. Estaban sentados en una sala lujosa, decorada con trofeos de caza y armas antiguas, bebiendo brandy francés que había costado más que el sueldo anual de un peón. Que lo vean caer todos los pelados que lo siguen. Que entiendan que su héroe no es más que un hombre mortal como cualquier otro. Cuando Villa muera públicamente, humillado y derrotado, su movimiento se va a desplomar como castillo de naipes. Argumedo había estudiado cuidadosamente la psicología de masas. Sabía que Villa no era simplemente un general más, sino un símbolo viviente de esperanza para miles de campesinos, mineros, vaqueros y trabajadores que habían encontrado en la revolución una oportunidad de cambiar sus vidas miserables. Villa muerto en combate heroico se convierte en mártir, había explicado mientras servía más brandy. Pero Villa derrotado públicamente por un extranjero, humillado delante de su propia gente, se convierte en un fracaso. Y los fracasos no inspiran revoluciones. El Torreón había asentido sin decir palabra. Era hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, su voz profunda hacía que hasta los perros dejaran de ladrar. Sus ojos, pequeños y azules como pedazos de hielo, tenían esa frialdad que solo se ve en quienes han visto morir a demasiados hombres sin que les afecte emocionalmente. ¿Cuánto tiempo necesita para prepararse?, había preguntado Argumedo. 1 mes, contestó von Stauffen lacónicamente. Necesito estudiar el territorio, conocer las costumbres del lugar y sobre todo, encontrar la manera perfecta de hacer que Villa venga a mí. Los primeros días de su llegada a Cuencamé fueron como los primeros síntomas de una enfermedad mortal. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sentían que algo andaba mal. El alemán se había instalado en el hotel de don Mauricio, un lugar modesto pero céntrico donde pasaban todos los viajeros que iban o venían de la capital del estado. Don Mauricio Villarreal era hombre de 60 años, que había manejado su pequeño hotel durante más de 20. Había visto llegar y partir a todo tipo de viajeros, comerciantes, soldados, fugitivos, predicadores, vendedores ambulantes, buscadores de oro, y hasta algún que otro bandido disfrazado de hombre de negocios. Pero nunca había visto nada como el Torreón. Desde el momento en que el gigante bajó de la diligencia que lo había traído desde Torreón, don Mauricio sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío de diciembre. Era algo en la manera como el alemán movía los ojos, como si estuviera calculando constantemente distancias, ángulos de escape, posiciones ventajosas. Necesito un cuarto, había dicho von Stauffen en español perfectamente articulado pero con acento extranjero inconfundible. El mejor que tenga disponible. Don Mauricio le había asignado la habitación número 7, que era la más grande y tenía ventanas que daban tanto a la calle principal como al patio interior. ¿Va a quedarse mucho tiempo?, había preguntado el hotelero tratando de sonar casual. El tiempo que sea necesario, contestó el alemán mientras cargaba personalmente un baúl de madera que parecía extraordinariamente pesado. Don Mauricio había notado que el hombre no permitía que nadie más tocara su equipaje. Desde esa primera tarde, el Torreón había empezado a hacer preguntas. Preguntas sobre Villa, sobre sus movimientos, sobre quienes lo apoyaban en el pueblo. Pero las hacía con una sutileza que revelaba entrenamiento profesional. Nunca preguntaba directamente sobre el general revolucionario, sino que introducía el tema casualmente durante conversaciones aparentemente inocentes. He escuchado que por estos rumbos hay mucha actividad militar, comentaba mientras tomaba tequila en el pequeño bar del hotel. ¿Es cierto que el famoso Pancho Villa opera por esta región? Las respuestas que recibía eran siempre cautelosas, evasivas. La gente de Cuencamé había aprendido durante años de guerra a no confiar fácilmente en extraños, especialmente extraños que hacían preguntas sobre Villa. El primer incidente ocurrió un miércoles por la tarde. Don Sebastián Morales, el telegrafista del pueblo, hombre honrado de 45 años que había transmitido mensajes para Villa más de una vez,
estaba cerrando su oficina cuando el gigante se le acercó. Don Sebastián tenía esposa y 3 hijos, y su trabajo como telegrafista lo había convertido en una pieza clave de las comunicaciones revolucionarias en la región. «Oiga, amigo», le dijo von Stauffen con esa voz que parecía salir de una cueva, «me dijeron que usted conoce bien por dónde se mueve el famoso Pancho Villa». El alemán había estado observando a don Sebastián durante varios días, había estudiado sus rutinas, sus horarios, sus contactos. Sabía que era exactamente el tipo de hombre que podría tener información valiosa. Don Sebastián, que no era hombre de muchas palabras pero sí de principios claros, lo miró de arriba abajo antes de contestar. Había algo en los ojos del gigante que le produjo inmediatamente desconfianza profunda. ¿Y quién pregunta? Pregunta a alguien que está dispuesto a pagar bien por la información correcta, contestó el torreón sacando una bolsa de monedas de oro que hizo ruido metálico al moverla. Eran más monedas de las que don Sebastián había visto juntas en toda su vida. Con ese dinero podría mandar a sus hijos a estudiar a la capital, comprar tierras, asegurar el futuro de su familia. Pero don Sebastián era hombre de principios antes que de necesidades. «Pues va a tener que buscar en otro lado», respondió firmemente. «Yo no vendo información sobre nadie, mucho menos sobre gente que ha ayudado a mi pueblo». Fue entonces cuando el alemán mostró por primera vez de que era realmente capaz. El golpe fue tan rápido que los pocos testigos que había en la calle casi no lo vieron venir. Von Stauffen había estudiado artes marciales orientales durante su tiempo en puertos asiáticos, y sabía exactamente cómo pegar para causar máximo daño con mínimo esfuerzo. Don Sebastián, hombre fuerte acostumbrado al trabajo duro del campo y la herrería que practicaba en sus ratos libres, salió volando 3 metros completos y se estrelló contra la pared de adobe de su propia oficina. El golpe fue tan poderoso que dejó una grieta en la pared y al telegrafista completamente inconsciente durante varios minutos. El gigante se quedó parado sobre él, apenas respirando agitado, como si acabara de espantar una mosca molesta. Se acomodó los puños de la camisa con tranquilidad absoluta y después se dirigió a la pequeña multitud que se había congregado a ver qué pasaba. «Cuando Villa tenga los huevos de venir a buscarme», dijo en voz alta para que absolutamente todos lo escucharan con perfecta claridad, «díganle que lo voy a estar esperando en la plaza principal de este pueblo miserable. Y que cuando termine con él, cuando lo haya humillado completamente delante de ustedes, voy a hacer exactamente lo mismo con todos los cabrones cobardes que lo apoyan». Las palabras fueron dichas con una frialdad que helaba la sangre. No había emoción, no había ira, solo una promesa técnica de violencia que sonaba tan inevitable como el amanecer. La noticia corrió por Cuencamé como reguero de pólvora en pasto seco. Para el anochecer no había un solo habitante que no supiera que había llegado un demonio con forma de hombre, buscando pelea directa con el mismísimo Pancho Villa. Los hombres evitaban caminar solos por las calles después del incidente, las mujeres no dejaban salir a sus hijos después del atardecer, y hasta los comerciantes empezaron a cerrar sus negocios más temprano de lo acostumbrado. Don Sebastián había recuperado la conciencia con un dolor de cabeza terrible y la certeza absoluta de que había estado a punto de morir. Su esposa, doña Carmen, lo había cuidado toda la tarde aplicándole compresas frías y rogándole que no fuera a buscar venganza contra el alemán. «Ese hombre no es normal, Sebastián», le decía mientras le curaba la herida de la cabeza. «Se le ve en los ojos que no tiene alma. Prométeme que no vas a hacer ninguna tontería». Don Sebastián había prometido, pero en el fondo de su corazón sabía que esto no podía quedar así. No solo por orgullo personal, sino porque permitir que un extranjero llegara a amenazar impunemente a Villa era como escupir sobre todo lo que la revolución representaba. Esa noche, en la casa de doña Esperanza Aguirre, la mujer más respetada del pueblo por ser partera experimentada y curandera de gran sabiduría, se reunieron los principales para decidir qué hacer. Doña Esperanza era viuda de un revolucionario que había muerto en la batalla de Zacatecas, y su casa se había convertido en centro informal de decisiones comunitarias. «Hay que mandarle aviso a Villa», dijo don Patricio Hernández, el juez de paz, hombre de 50 años que había conocido al general revolucionario desde antes de que empezara la guerra.
No podemos dejar que este animal ande suelto por aquí haciendo lo que se le pegue la gana. Don Patricio había sido testigo de cómo Villa había traído esperanza real al pueblo durante sus visitas anteriores. Había visto al general repartir tierras confiscadas a los hacendados ricos, había visto cómo protegía a las viudas de guerra, cómo se aseguraba de que los niños tuvieran escuela y los enfermos tuvieran medicina. Para él, Villa no era solo un líder militar, sino una esperanza concreta de que las cosas podían cambiar para mejor. ¿Y si Villa no viene?, preguntó doña Remedios Salazar, la dueña de la tienda más grande del pueblo, mujer práctica que siempre veía los problemas desde ángulos que otros no consideraban. ¿Si decide que un pueblo como el nuestro no vale la pena el riesgo de enfrentarse a este gigante? Era una preocupación legítima. Villa tenía responsabilidades con miles de personas por toda la región. ¿Por qué arriesgar su vida por las amenazas de un extranjero en un pueblo pequeño? Villa siempre viene cuando su gente lo necesita, contestó don Sebastián, que había llegado con la cara hinchada pero con la dignidad completamente intacta. Ese hombre jamás ha abandonado a los suyos, y no va a empezar ahora. Don Sebastián hablaba desde experiencia personal. 2 años antes, cuando una banda de rurales federales había estado extorsionando al pueblo, cobrando impuestos revolucionarios falsos, él había logrado hacer llegar un mensaje a Villa. El general había llegado en menos de una semana con 20 dorados, había colgado al líder de los rurales en la plaza principal y había devuelto todo el dinero robado a las familias afectadas. Pero este alemán no es cualquier cosa, insistió don Mauricio, que había llegado nervioso después de cerrar su hotel. Yo lo vi mover la mano y don Sebastián ya estaba en el suelo antes de que me diera cuenta de lo que pasaba. Nunca había visto algo así en toda mi vida. El silencio que siguió era denso como el aire antes de una tormenta de verano. Todos sabían que el dueño del hotel tenía razón completamente. El Torreón no era como los matones comunes que habían conocido durante los años de guerra. Era algo diferente, algo que ponía los nervios de punta solo con mirarlo caminar por las calles. Ni modo, dijo finalmente doña Esperanza con la serenidad que solo dan los años y las tragedias superadas. Sea como sea, Villa tiene derecho a saber que lo andan buscando para matarlo. ¿Quién puede llevar el mensaje? La pregunta flotó en el aire durante varios minutos. Llevar un mensaje a Villa significaba cabalgar durante horas por senderos peligrosos, atravesar territorio donde podían estar patrullando federales o bandidos. Localizar un campamento móvil que cambiaba de ubicación constantemente. Era una misión que requería no solo valor, sino habilidades específicas de rastreo y supervivencia. Yo voy, dijo una voz joven desde la puerta. Todos voltearon sorprendidos. Era Carlitos Hernández, el hijo de don Patricio, un muchacho de apenas 17 años que tenía fama bien ganada de ser el mejor jinete de toda la región. Alto para su edad, delgado pero fuerte, con ojos inteligentes que habían aprendido a leer el terreno como otros leen libros. Tú ni de broma, contestó su padre inmediatamente. Esto es cosa de hombres hechos y derechos, no de muchachos que todavía creen que la guerra es aventura romántica. Pero Carlitos no se dejó desanimar por la respuesta de su padre. Papá, soy más rápido que cualquiera de ustedes, insistió con respeto pero también con determinación férrea. Conozco todos los atajos de la sierra desde que tengo 12 años, mi caballo Tordillo es el más veloz del pueblo, y puedo llegar al campamento de Villa sin que nadie me vea o me escuche. Los adultos se miraron entre sí, reconociendo la lógica del argumento pero también los peligros terribles que implicaba. El muchacho tenía razón en todo lo que decía, pero mandarlo era exponerlo a riesgos que ningún padre debería considerar siquiera. Es muy arriesgado, mi hijo, le dijo doña Esperanza con cariño genuinamente maternal. Si te pasa algo durante el camino, si te agarran los federales o los bandidos, tu padre no se lo va a perdonar nunca y nosotros tampoco. ¿Y si no hago nada?, contestó Carlitos con una madurez que sorprendió a todos los presentes, este pueblo se va al diablo, y Villa probablemente muere en una trampa que podríamos haber evitado. Ustedes saben que tengo razón. Don Patricio miró a su hijo con una mezcla compleja de orgullo paternal y terror absoluto.
El niño que había criado se estaba convirtiendo en hombre delante de sus ojos, y esa transformación siempre duele tanto como alegra a los padres. Está bien, dijo finalmente después de una deliberación interna que parecía haber durado horas. Pero sales antes del amanecer, cuando todavía esté oscuro, y no te paras por nada ni por nadie hasta llegar donde Villa. Le das el recado completo, con todos los detalles, y te regresas volando sin meterte en aventuras. ¿Entendido perfectamente? Entendido, papá. Durante las siguientes 2 horas, los adultos le dieron a Carlitos instrucciones detalladas sobre todo lo que debía decirle a Villa, sobre las rutas más seguras para llegar a la sierra, sobre qué hacer si se encontraba con patrullas enemigas durante el camino. Antes de que amaneciera completamente, mientras Cuencamé dormía bajo el peso agobiante de la amenaza, Carlitos montó su caballo Tordillo y desapareció silenciosamente en los senderos serpenteantes de la sierra, llevando en el pecho la esperanza desesperada de todo su pueblo. No sabía que su viaje nocturno cambiaría el destino de muchas personas, ni que antes de volver a ver su casa sería testigo directo de cosas que marcarían su vida para siempre. Tampoco sabía que en el hotel de don Mauricio, el Torreón había pasado toda la noche despierto, limpiando meticulosamente sus armas y esperando pacientemente que llegara el mensaje que estaba seguro sería enviado. Todo estaba desarrollándose exactamente como Argumedo había previsto en su plan maestro para destruir para siempre la leyenda de Pancho Villa. El campamento de Villa se extendía como ciudad improvisada entre los pinos gigantescos de la Sierra Madre, donde el aire era tan limpio y transparente que se podía ver las estrellas como diamantes diminutos esparcidos en terciopelo negro. La altitud hacía que las noches fueran heladas incluso en diciembre, pero también proporcionaba una sensación de seguridad natural. Desde esas alturas se podía ver venir cualquier amenaza con horas de anticipación. Era muy temprano en la mañana, cuando la niebla todavía envolvía los valles como fantasmas blancos, cuando los centinelas divisaron a un jinete solitario que se acercaba por el sendero principal montado en un caballo que parecía volar entre las rocas irregulares. Carlitos había cabalgado toda la noche sin parar, siguiendo rutas que conocía desde la infancia cuando acompañaba a su padre en viajes comerciales por la sierra. Había parado solo cuando su montura necesitaba descansar o beber agua en los arroyos que bajaban cristalinos de las cumbres nevadas. Traía la camisa completamente empapada de sudor a pesar del frío, los ojos rojos de no haber dormido, y algo más importante, una urgencia que se le notaba en cada gesto, en la forma como miraba constantemente hacia atrás, como si esperara perseguidores que podían aparecer en cualquier momento. ¡Alto!, gritó uno de los dorados cuando el muchacho se acercó al perímetro exterior del campamento. ¿Quién vive y qué se le ofrece por estos rumbos? El guardia se llamaba Crescencio Morales, era veterano de 1000 batallas, y tenía instinto natural para reconocer cuando algo era realmente importante. Vengo de Cuencamé, contestó Carlitos sin desmontar, con la voz ronca del cansancio y la tensión acumulada. Traigo un mensaje urgente para el general Villa. Es asunto de vida o muerte. Crescencio, que había visto llegar mensajeros desesperados en incontables ocasiones durante los años de guerra, reconoció inmediatamente que este muchacho no estaba exagerando la importancia de su misión. Había algo en los ojos del joven que le dijo que había cabalgado toda la noche porque realmente no había otra opción. Sígueme, le dijo. Pero despacio y con respeto, el general está desayunando y no le gusta que lo interrumpan cuando come. Es la única hora del día en que puede pensar tranquilamente. Caminaron entre las tiendas de campaña mientras el lugar despertaba gradualmente. Los hombres de Villa salían de sus petates, se aseaban con agua helada en las aguamaniles de metal, revisaban meticulosamente sus armas, preparaban café negro en latas viejas sobre fogatas de leña de pino. Había algo en el ambiente de esos hombres que Carlitos nunca había experimentado antes, una mezcla única de disciplina militar genuina y camaradería fraternal que hacía sentir seguro a cualquiera que estuviera de su lado, pero que debía ser aterradora para los enemigos. Villa estaba sentado en un tronco caído, desayunando frijoles refritos con huevos estrellados y tortillas de harina recién hechas por las mujeres del campamento.
A su lado tenía una taza de café negro que humeaba en el aire frío de la montaña, y sobre las piernas una pistola Colt .45 que parecía extensión natural de su cuerpo. Cuando vio llegar al muchacho no alzó la vista inmediatamente, pero Carlitos notó que todos los músculos del general se tensaron ligeramente, como los de un felino experimentado que detecta algo fuera de lugar en su territorio. «Mi general», dijo Crescencio con respeto evidente, «este chamaco viene de Cuencamé con un mensaje que dice que es urgente y de vida o muerte». Villa terminó de masticar despacio, se limpió la boca con el dorso de la mano callosa, y entonces sí levantó los ojos directamente hacia Carlitos. El joven sintió inmediatamente que esa mirada lo atravesaba como bala de rifle. No era cruel ni amenazante, pero sí profunda e inteligente, como si pudiera leer completamente todo lo que una persona llevaba por dentro, sus miedos, sus esperanzas, sus secretos más guardados. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Villa con voz calmada pero alerta. «Carlos Hernández, mi general». «Pero todos me dicen Carlitos». «Soy hijo de don Patricio Hernández, el juez de paz de Cuencamé». «Ah, sí. Conozco muy bien a tu padre desde antes de todo este relajo revolucionario. Es hombre de palabra empeñada y principios claros». «¿Qué pasó en tu pueblo, Carlitos?». El joven respiró hondo, como cuando uno se prepara para zambullirse en agua helada, y empezó a contar todo desde el principio: la llegada del alemán gigante que se hacía llamar el Torreón, sus preguntas sobre Villa, el incidente con don Sebastián, las amenazas públicas, el miedo que se había apoderado de todo el pueblo. Villa siguió desayunando durante todo el relato, pero Carlitos se dio cuenta de que ahora masticaba más despacio, más pensativamente, como si cada palabra del muchacho fuera agregando piezas a un rompecabezas mental que se iba completando gradualmente. «¿Qué tan grande es este alemán?», preguntó sin dejar de mirar directamente a los ojos del joven. «Como 2 hombres y medio juntos apilados, mi general. Y fuerte como toro bravo de lidia. Don Sebastián es hombre recio, acostumbrado al trabajo pesado, pero a este lo aventó contra la pared como si fuera un muñeco de trapo». «¿Cómo se llama exactamente?». «Le dicen el Torreón, mi general. No sé si tenga otro nombre cristiano, pero así le dice toda la gente». Por primera vez desde que había llegado, Carlitos vio algo cambiar sutilmente en la expresión de Villa. No era miedo, el general parecía no conocer esa palabra, pero sí una atención diferente, más intensa, como la de un cazador experimentado que reconoce las huellas de una presa verdaderamente peligrosa. «¿Y qué más dijo exactamente este Torreón?». «Que lo va a estar esperando en la plaza principal del pueblo, y que cuando lo mate va a usar su cabeza como ejemplo para todos los pelados que lo apoyan, y que después va a hacer lo mismo con toda la gente que lo ayuda». Villa dejó el plato de metal a un lado y se puso de pie lentamente. Carlitos se sorprendió de lo verdaderamente imponente que era el general cuando se erguía por completo. No era tan alto como el alemán, según la descripción, pero tenía una presencia física que llenaba completamente el espacio, una autoridad natural que se sentía sin necesidad de palabras o gestos dramáticos. «¿Algo más, chamaco? ¿Algo que hayas visto durante el viaje que te parezca importante?». Carlitos dudó un momento. Había algo más, algo que había visto durante el viaje nocturno, pero que no sabía si era realmente relevante o si era producto de su imaginación nerviosa. Al final decidió contarlo todo, sin omitir ningún detalle. «Mi general, cuando venía para acá, justo en las últimas lomas antes de llegar al pueblo, como a 2 horas de distancia, vi soldados federales. Muchos, como que se estaban escondiendo entre las rocas grandes, tratando de no ser vistos». Ahora sí, Villa se puso completamente tenso, con todos los sentidos alerta. Se quedó callado un largo momento, mirando hacia las montañas distantes, como si estuviera leyendo algo invisible escrito en las nubes que se movían lentamente por el cielo azul. «¿Cuántos calculaste que podían ser?». «No sabría decir con exactitud, mi general, porque los vi de lejos y todavía estaba medio oscuro, pero eran bastantes. 100, tal vez más. Tenían uniformes federales y armas largas». Villa se sentó de nuevo en el tronco,
pero ya no para seguir desayunando tranquilamente. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y miró directamente a los ojos del muchacho con intensidad absoluta. Carlitos, ¿tú entiendes completamente lo que significa todo lo que me acabas de contar? No completamente, mi general, pero sospecho que no son buenas noticias. Significa que este alemán no vino solo a retarme a duelo personal por cuestiones de honor. Vino específicamente a ponerme una trampa muy bien planeada. La idea es que yo vaya corriendo como loco a pelear con él mientras los federales me caen encima por todos los flancos posibles. El joven sintió que se le revolvía el estómago completamente. Sin darse cuenta, había sido el mensajero que traía una trampa mortal hasta su héroe personal. «Perdón, mi general», murmuró avergonzado. «¿Si hubiera sabido qué?» «No, muchacho», lo interrumpió Villa con una sonrisa que no tenía absolutamente nada de cruel. «Hiciste muy bien en venir». «Perfecto», diría yo. «Si no me hubieras avisado de los federales escondidos, habría ido directo a la trampa sin saber lo que me esperaba. Ahora sé exactamente lo que me van a poner enfrente, y eso lo cambia todo completamente». Si te está gustando esta historia y querés saber cómo sigue, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de lo que viene. Villa se puso de pie y gritó con voz que resonó por todo el campamento como campana de guerra: «Fierro! Urbina, vengan acá inmediatamente». En menos de 2 minutos aparecieron los hombres que Carlitos reconoció inmediatamente por las historias legendarias que se contaban en su pueblo. Rodolfo Fierro era delgado y pálido, con ojos que parecían de vidrio transparente y fama bien ganada de ser el más letal de todos los dorados. Caminaba con movimientos felinos, siempre alerta, siempre calculando. Tomás Urbina era más corpulento, con bigote espeso y cara que engañaba con su apariencia bonachona, pero que en batalla era feroz como lobo hambriento defendiendo su territorio. «¿Qué pasó, general?», preguntó Fierro con esa voz suya que nunca mostraba emociones de ningún tipo. Villa les contó todo lo que había dicho Carlitos, palabra por palabra, sin agregar ni quitar absolutamente nada. Cuando terminó, los dos hombres intercambiaron una mirada que el muchacho no supo interpretar completamente, pero que claramente comunicaba información importante entre veteranos de guerra. «Es una trampa muy obvia», dijo Urbina pensativamente. «Demasiado obvia para ser casual», agregó Fierro. «Pero eso no significa que podamos ignorarla completamente». «Exacto», completó Villa. «Si no voy, van a decir por toda la sierra que Pancho Villa le tiene miedo a un alemán gigante. Y si voy sin precauciones, me matan como perro. Pero si voy preparado, al menos eso es lo que ellos creen que va a pasar», agregó con una sonrisa que no prometía absolutamente nada bueno para los enemigos. Se quedaron callados unos minutos, los tres hombres pensando cuidadosamente en las opciones disponibles. Carlitos los observaba fascinado, viendo cómo se tomaba una decisión militar que podría cambiar el destino de su pueblo y tal vez de toda la región norteña. «¿Cuántos hombres tenemos disponibles aquí en este momento?», preguntó Villa finalmente. 96, contestó Fierro sin titubear ni un segundo. Todos dorados de confianza absoluta, más la compañía completa del capitán Morales que llegó ayer desde Parral. «¿Y del general Argumedo, qué sabemos exactamente?», preguntó Urbina. «Ese cabrón lleva meses enteros tratando de echarnos mano. Es huertista de los duros, de los que no perdonan ni olvidan jamás. Si está detrás de esta trampa, va a poner absolutamente todo lo que tiene». Villa caminó unos pasos alrededor del claro, siempre pensando, siempre calculando. Carlitos notó que el general tenía una manera muy particular de moverse cuando estaba tomando decisiones importantes, como felino grande que calcula cada paso antes de saltar definitivamente sobre su presa. «Está bien», dijo por fin con decisión absoluta. «Vamos a darles exactamente lo que quieren. Voy a ir a pelear con el alemán gigante». «General», empezó Fierro, pero Villa lo detuvo con un gesto firme de la mano. «Pero no como ellos esperan que vaya. Urbina, quiero que tomes 50 hombres de los mejores tiradores y te metas en Cuencamé durante la noche,
antes de que llegue yo al pueblo. Que se acomoden perfectamente en los techos más altos, en las ventanas estratégicas, en todos los lugares donde puedan cubrir completamente la plaza principal. ¿Y los federales de las lomas?, preguntó Urbina. De esos me encargo yo personalmente, contestó Villa con esa sonrisa peligrosa que sus enemigos habían aprendido a temer. Fierro, tú vas a tomar otros 40 hombres y los vas a posicionar exactamente donde están escondidos los federales de Argumedo, pero sin que te descubran antes de tiempo. Cuando empiecen a disparar contra mí, les caes por la espalda como tormenta. ¿Y usted, mi general?, preguntó Fierro. Yo voy a hacer exactamente lo que esperan que haga, llegar solo a la plaza a pelear mano a mano con el alemán. La diferencia crucial es que ya no voy a estar realmente solo. Carlitos sintió una mezcla compleja de admiración y preocupación profunda. El plan sonaba muy arriesgado, aunque él no tenía experiencia militar suficiente para entender todos los detalles técnicos. ¿Y si algo sale mal, mi general?, se atrevió a preguntar. Villa lo miró con paciencia genuina, como maestro experimentado que explica una lección difícil a un alumno inteligente pero inexperto. Muchacho, en esta vida siempre puede salir algo mal, no importa que también planees las cosas. Por eso uno no hace planes para que todo sea perfecto, sino para que cuando las cosas inevitablemente salgan mal, no sea una catástrofe completa. ¿Me entiendes? Creo que sí, mi general. Además, agregó Villa, y esta vez la sonrisa fue completamente genuina y cálida, tu pueblo me está pidiendo ayuda, y yo jamás abandono a mi gente. Nunca, bajo ninguna circunstancia. En ese momento se acercó otro hombre que Carlitos no había visto antes durante toda su visita al campamento. Era notablemente más joven que los demás, con cara de estudiante universitario y ropas menos gastadas por la guerra constante. Tenía libros bajo el brazo y una manera de caminar que hablaba de educación formal. General, dijo el recién llegado, ¿puedo hablar con usted? Es específicamente sobre la situación de Cuencamé. Felipe, ¿qué tienes?, preguntó Villa. Felipe Ángeles, porque ese era el nombre del hombre, tenía una presencia muy diferente a la de los demás. Donde Fierro era pura tensión controlada y Urbina pura fuerza bruta, Ángeles irradiaba una tranquilidad intelectual que inspiraba confianza inmediata. Anoche llegó a nuestro campamento un desertor federal, explicó con voz educada. Venía directamente del destacamento del general Argumedo. Dice que el plan es exactamente como usted se imagina, usar al alemán como carnada perfecta y después atacar masivamente con toda la fuerza disponible. ¿Algo más que debamos saber específicamente? Sí, algo muy importante. El desertor dice que Argumedo tiene órdenes directas del mismísimo general Huerta, que todavía maneja hilos desde el exilio. No se trata solo de una operación militar local. Si logran matarlo, van a usar su muerte para desmoralizar completamente a toda la división del norte. Villa asintió lentamente, procesando la información nueva. Todo confirmaba exactamente lo que ya había sospechado desde el principio. Esto no era solo una venganza personal o una estrategia regional limitada, sino parte de algo mucho más grande y peligroso. ¿Por qué desertó ese soldado?, preguntó Urbina con la desconfianza natural del veterano de guerra. Dice que se hartó completamente de las atrocidades, contestó Ángeles. Argumedo ha estado ejecutando prisioneros de guerra y civiles inocentes por toda la región durante meses. Este hombre vio demasiadas cosas terribles y ya no pudo soportarlo moralmente. ¿Podemos confiar en él realmente?, insistió Urbina. Yo creo que sí, dijo Ángeles, pero sobre todo porque su información coincide perfectamente con lo que nos cuenta este muchacho valiente. Villa se quedó pensativo unos momentos más, luego se dirigió directamente a Carlitos con expresión paterna. Chamaco, quiero que te quedes aquí en el campamento hasta que todo esto termine completamente. Tu pueblo va a convertirse temporalmente en campo de batalla, y tu papá no me perdonaría jamás si te pasa algo malo. Pero mi general, ¿yo podría ayudar? Nada de peros. Te vas a quedar aquí y esa es una orden militar directa.
cuando todo acabe, yo mismo te llevo personalmente de regreso a tu casa. Carlitos quiso protestar más fuertemente, pero algo en el tono definitivo de Villa le dijo que no era momento para discusiones. Sí, mi general. Muy bien, dijo Villa dirigiéndose a sus hombres con autoridad absoluta. Ya saben exactamente qué tiene que hacer cada quien. Salimos en 2 horas precisas. Y recuerden una cosa muy importante, agregó con voz que se escuchó en todo el campamento, esto no es solo por matar a un alemán grandote que vino a buscarnos. Es por enseñarles a estos cabrones que con la gente honrada de Durango no se juega impunemente. Mientras los hombres se dispersaban para prepararse meticulosamente, Villa se acercó una vez más a Carlitos. Muchacho, quiero que sepas algo muy importante. Tu viaje de anoche salvó muchas vidas. No solo la mía, sino la de mucha gente inocente de tu pueblo. Eso no se olvida nunca. No más hice lo que tenía que hacer, mi general. Exactamente, dijo Villa con aprobación genuina. Hiciste lo que tenías que hacer, y eso, créeme, no es tan común como debería ser en este mundo complicado. El general se alejó hacia su tienda para prepararse personalmente, y Carlitos se quedó parado bajo los pinos gigantescos, viendo cómo el campamento entero se transformaba gradualmente en una máquina de guerra perfectamente coordinada. Los hombres revisaban meticulosamente armas, ensillaban caballos escogidos, cargaban municiones, todo con una eficiencia silenciosa que hablaba de años de experiencia en situaciones similares. En pocas horas, Cuencamé sería testigo de una batalla que determinaría mucho más que la vida o muerte de un alemán gigante. Sería el lugar donde se decidiría si la esperanza seguía viva en el corazón de los humildes, o si la prepotencia organizada de los poderosos lograba aplastarla para siempre. La tarde se extendía como manta dorada sobre las montañas de Durango cuando Villa y sus hombres comenzaron el descenso hacia Cuencamé. Iban divididos estratégicamente en 3 grupos diferentes, cada uno tomando rutas completamente diferentes para no levantar sospechas entre los espías que seguramente Argumedo tenía distribuidos por toda la región. Urbina cabalgaba al frente del primer grupo, 50 dorados escogidos cuidadosamente entre los más silenciosos y certeros. Su misión era la más delicada técnicamente, infiltrarse en el pueblo durante la oscuridad completa y ocupar posiciones estratégicas alrededor de la plaza central. Conocía Cuencamé desde la infancia, había trabajado en las minas de los alrededores antes de unirse a Villa, y sabía cada callejón estrecho, cada azotea aprovechable, cada esquina donde un hombre armado podía esconderse efectivamente sin ser detectado. Recuerden perfectamente, les había dicho a sus hombres antes de partir, mañana en esa plaza va a haber civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos. Si tienen que disparar, que sea con tanta precisión que ni una sola bala pueda tocar accidentalmente a un inocente. Nuestros enemigos son exclusivamente los federales y el alemán, absolutamente nadie más. Fierro se dirigía hacia las lomas con su grupo, moviéndose como fantasma entre los matorrales espinosos y las formaciones rocosas. Su trabajo requería la máxima precisión técnica, tenía que localizar exactamente dónde estaban escondidos los federales de Argumedo, acercarse lo suficiente para atacarlos por sorpresa cuando llegara el momento crucial. Pero no tanto como para ser descubierto prematuramente. Villa, mientras tanto, tomaba la ruta más directa pero también la más peligrosa personalmente. Iba acompañado únicamente por 2 hombres de máxima confianza, fingiendo ser comerciantes que viajaban hacia el pueblo por negocios rutinarios. El trayecto le daba tiempo valioso para reflexionar profundamente, y Villa necesitaba pensar con absoluta claridad. La trampa de Argumedo era inteligente, tenía que reconocerlo objetivamente. Usar al alemán como carnada era una idea que podía funcionar perfectamente porque apelaba no solo al orgullo personal de Villa, sino a algo mucho más profundo. Su compromiso inquebrantable con la gente que depositaba su confianza en él. Cualquier otro general habría mandado subordinados a resolver el problema, o simplemente habría ignorado el desafío por considerarlo irrelevante militarmente. Pero Villa no podía actuar así.
Su fuerza no venía únicamente de sus armas o de su genio estratégico, sino de la fe que el pueblo ponía en él. Y esa fe se alimentaba precisamente de gestos como este, aparecer personalmente cuando su gente lo necesitaba. Cuando todo terminó y el silencio volvió a Cuencamé, Villa había demostrado una vez más que su compromiso con el pueblo era inquebrantable, y que su genio militar podía convertir cualquier trampa en victoria. Pero lo más importante era que un muchacho de 17 años había cabalgado toda la noche para llevar un mensaje que cambió el destino de muchos. Esta historia nos enseña que a veces los héroes más grandes necesitan de los gestos más pequeños para triunfar. Y que la verdadera fuerza no viene solo del tamaño de los músculos, sino del tamaño del corazón y la claridad de los principios. Si te gustó esta historia de sombreros y fusiles, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras por la historia de México. Déjanos en los comentarios qué otras historias de la revolución te gustaría que contemos, y si conoces alguna leyenda familiar que merezca ser contada. Recordá darle like al video para que YouTube sepa que este contenido histórico vale la pena. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los misterios y hazañas que forjaron nuestra patria.